Cordial saludo a todos. En el video de hoy explicaré las estructuras cristalinas de los materiales, la importancia que tienen estas en lo que es la ingeniería de materiales y los conceptos básicos de cómo calcular el factor de empaquetamiento, de cómo saber cuántos átomos hay por cada celda unitaria y la importancia que tienen estos, la representación y algunos ejemplos didácticos que se hizo. Las estructuras cristalinas pueden representarse de dos maneras, como sólidos cristalinos, que son los que ya tienen un orden establecido, es decir, por ejemplo este cubo vemos que tiene un patrón que se enlaza uno por uno, mientras que los sólidos amorfos es un patrón que no está establecido, o sea, no tiene un orden en su estructura. Las estructuras cristalinas se clasifican en sistema cúbico, sistema tetragonal, sistema ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico y trigonal. Toda la estructura cristalina puede expresarse y estudiarse mediante una celda, la cual vamos a llamar celda unitaria. Mediante esta obtendremos toda la información que necesitamos de nuestro material en estudio, ya que esta posee igual número de átomos que el resto del cuerpo y nos dará información importante sobre el material a estudiarse. Bueno, como mencionábamos anteriormente, la estructura cristalina es la forma sólida de cómo se ordenan y empaquetan los átomos, moléculas o iones. Estos son empaquetados de manera ordenada y con patrones de repetición que se extienden en las tres dimensiones del espacio. En las celdas unitarias hay algunas propiedades que son muy importantes, las cuales nos darán mucha información sobre nuestro material en estudio, los cuales son que el número de átomos, la relación de radio atómico y longitud de los lados de la celda unitaria, el número de coordinación. El número de coordinación nos quiere decir cuántos átomos vecinos hay en nuestra celda unitaria. Y como ya se mencionó anteriormente, el factor de empaquetamiento, el cual es un parámetro también de mucha importancia a la hora de nuestro estudio. En nuestros ejemplos podemos ver que tenemos una celda unitaria de cúbica simple. Cúbica simple quiere decir que todos, pues como es un cubo, todos sus lados son iguales y tiene un octavo de átomo en cada uno de sus vértices o sus extremos, lo cual nos dará un solo átomo por cada celda. Esa es la característica más importante de este tipo de celda. Ahora tenemos el cúbico centrado, que es la combinación de una celda con un octavo de átomo en cada uno de sus vértices, lo que nos daría la suma de 1, pero la particularidad de que en su centro posee también un átomo completo, lo cual nos dará una suma de 2 átomos por cada celda. A continuación tenemos un ejemplo de cómo es el cúbico centrado en cara. Este tiene la particularidad de que, lo mismo que en los dos anteriores, tiene un octavo de átomo en cada uno de sus extremos, lo que nos dará un átomo en total, más en cada una de sus caras tiene medio átomo, lo cual nos dará la suma de otros 2 átomos. Por total serían 4 átomos por celda unitaria en este tipo de celda. Y por último tenemos el ejemplo de una celda de hexagonal compacta. La particularidad de esta es que tiene esta celda es que tiene un sexto de átomo en cada uno de sus extremos en la parte superior e inferior, lo cual nos dará una suma de 2 átomos en cada uno de sus extremos superior e inferior, debido a que si en los extremos tenemos 6 sextos de átomo,
pues cuando lo multiplicamos por 6, que son sus vértices, nos dará un átomo. Entonces si hacemos la suma de la parte superior e inferior, nos dará 2 átomos. Aparte de esto, tenemos medio átomo en la parte de la cara superior e inferior, lo cual nos dará un átomo más. Y por último tenemos también medio átomo en cada una de sus caras. Como son 6 caras, en total serían otros 3 átomos. Un ejemplo para hallar el factor de empaquetamiento, por ejemplo, tenemos este cúbico simple. Entonces, del cúbico simple sabemos que por cada celda unitaria vamos a tener solo un átomo. Ahora lo siguiente es que el factor de empaquetamiento va a ser el resultado de el producto del número de átomos y el volumen atómico, todo eso dividido el volumen de la celda unitaria. Entonces aquí tenemos una explicación de cómo calcular el factor de empaquetamiento. Sabemos de que tenemos este valor que sería 2 veces el radio entre este punto y el centro de esta cara. Entonces sería 2 veces R. Aquí tenemos la formulita que, como dije anteriormente, es el número de átomos por el volumen atómico sobre el volumen de la celda unitaria. Como sabemos que es un solo átomo, pues entonces, y suponiendo de que el átomo es esférico, aquí tenemos para hallar el volumen de la esfera 4/3 de pi por radio al cubo sobre el volumen de nuestra celda unitaria, que en este caso sería 2 veces r al cubo. Haciendo pues los cálculos, todas las operaciones matemáticas, nos da como resultado que tiene un factor de empaquetamiento del 0,52%. En este caso, para esta celda unitaria de cúbica simple. Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que hayan aprendido, que hayan asimilado pues, los conceptos básicos que se les explicó. Eso es todo. Saludos y que esté muy bien.